Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Bueno, antes de comenzar, muchachos, ya está disponible, ya está publicada la tarea número 5, la última tarea. Recuerden que ustedes tienen 5 tareas, 5 notas de tarea, y el promedio de las tareas formativas hacen una nueva nota. Entonces, tienen 6 notas y de esas 6 notas se eliminan las 4, disculpen, se utilizan las 4 mejores, ¿ya? Es decir, se eliminan las 2 peores notas de esas 6 notas. La tarea 4 vi que no hay muchas respuestas, ¿ya? La tarea 5 está muchísimo más sencilla. ¿Qué les recomiendo? Que ya pueden ir haciendo la primera pregunta, ¿ya? Ustedes más o menos eh, ya hemos visto esta semana todo el tema relacionado con funciones y ahí esta tarea está relacionada con funciones y formulario. Quizás la vean, se asusten porque tiene mucho texto, pero básicamente les están dando, es como que una tarea más general que ustedes deben crearla a partir de sus propios datos, de sus propias ideas, deben crear y entonces lo que hacen es darle, por ejemplo, para crear la función les dan varios ejemplos de qué funciones podrían crear, pero pueden escoger una de esas o sencillamente no escoger ninguna de esas funciones y hacer la que ustedes quieran. Entonces mi recomendación es que ya comiencen a hacerla, igual el estudiante que no quiere entregar la tarea porque ya está conforme con las notas que tiene, mi sugerencia puede hacerla también como estudio para el certamen y nunca se sabe también si la van haciendo así de esa forma y después tienen una muy buena tarea que pueden también enviar y mejorar cualquiera de las notas que ya tengan. Y cualquier duda me pueden ver para la tarea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase de hoy? Pues vamos a seguir con los temas de función y vamos a resolver otros ejercicios, ¿sí? Al tiro les comparto la pantalla y vamos a, entonces, acá tengo el ejercicio que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a ver dos ejercicios. Les dejé acá también el mismo resumen del Excel anterior. Recuerden que en el Excel de la clase pasada tienen ejercicios, están la solución de los ejercicios que vimos y además hay otros ejercicios para que ustedes lo usen de estudio con las soluciones, con los videos, con las soluciones. Habíamos hablado en la clase pasada de hacer este ejercicio de tarea, pero vamos a hacerlo en clase, ya que sé que están a finales de semestre, que tienen muchos exámenes, muchas tareas pendientes, entonces para no agregarles una tarea extra, además de la tarea 5, que ya está publicada, que ya fue publicada, entonces vamos a hacer esto en clase, pero vamos a hacerlo ustedes y yo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un algoritmo en Trinket, ¿ya? Vamos a ver cómo es eso que nosotros aprendimos en Trinket, por qué es importante aprender cuando estamos aprendiendo Trinket, porque es importante entender y siempre como que yo les decía, es importante saber Trinket porque, bueno, tenemos exámenes con Trinket, tenemos una tarea de Trinket, es importante saber qué bloques utilizar, pero más importante que eso es saber la lógica de la programación, ¿sí? Es importante ¿cómo se llama? Ese pensamiento algorítmico al momento de realizar un ejercicio. Por ejemplo, en la tarea 4, digamos que quizás la mayor complejidad se encontraba en que en yo saber qué es lo que quería hacer, ¿ya? Yo saber qué es lo que quería, porque en el momento de implementarlo era sencillo, porque era con los mismos ciclos y con los condicionales que nosotros habíamos aprendido, nada más que eso, pero yo tenía que saber como que en qué columna yo es la que yo tenía que revisar para saber si era un tipo de té o en qué columna yo tenía que revisar para saber si era hierba o no, pero básicamente era como que repetir lo mismo una y otra vez, un ciclo para recorrer esta columna, después un ciclo para recorrer, y muy parecido también al certamen en cuanto que yo tenía un if, ¿ya? Y vamos a ver eso de cuando nos piden buscar, vamos a también hacerlo con este ejercicio, además de que ya estaba de cierta forma en el certamen. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar a programar, ¿sí?
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Fijarnos si el ejercicio, el libro de Excel está habilitado para macro. En este caso vemos que está habilitado para macro, XLSM, y vamos a crear un módulo para programar. En muchos casos, y pasó en algunos certámenes que vi, que ustedes programaban en la misma hoja. No está mal, pero mi recomendación siempre es que creen un módulo, ¿ya? Entonces vamos a, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a poner acá porque la solución del ejercicio 1 va a tener, digamos que más de una función y una subrutina. Entonces vamos a poner solución ejercicio 1 para que sepan que todo está asociado al ejercicio 1. ¿Sí? Entonces, esto primero que tenemos acá. Esto que tenemos acá, ¿es una función o es una subrutina? ¿Qué me dicen? Esto primero que tenemos acá. ¿Qué me dicen de lo que recuerdan de Trin? ¿Que esto es una función o es parte del programa en general, por decirlo así? ¿Qué me dicen? Una función. Muy bien, Diego. Una función. Entonces, si es una función, ¿cómo nosotros comenzamos a programar una función? ¿Qué debemos colocar antes? ¿Qué colocamos cuando nosotros vamos a, qué es lo primero que colocamos cuando vamos a programar una función? Colocamos la palabra function, ¿no es así? Y el nombre de la función. Muy bien Martino y Diego, function y Pitágoras en este caso, que es el nombre de la función. Entonces colocamos Pitágoras, ¿ya? Y este Pitágoras tiene ¿cuántos parámetros de entrada? 1, 2, 3, ¿cuántos parámetros? O ninguno. ¿Cuántos parámetros de entrada tiene? ¿Qué estamos viendo? Vamos a llevar esta función a Visual Basic para que vean que es más o menos lo mismo escrito con otro código. Si nos fijamos acá, dice X e Y. Eso significa que son dos parámetros de entrada. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia acá? Que nosotros no podemos poner únicamente X e Y. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Definir el tipo de datos de esa X y esa Y. Entonces, acá nosotros decimos, por ejemplo, X as, vamos a poner double, porque no sabemos qué tipo de número van a utilizar. Igual podemos utilizar integer y ponemos y as double, ¿ya? En este caso no nos dicen, pero nosotros sabemos que para utilizar Pitágoras tiene que ser un valor numérico. Aquí pueden utilizar integer o pueden utilizar double. Ahora, esta función, si se fijan, tiene un return, que significa que va a devolver un valor. Y si se fijan, este valor tiene un round y un número, es decir, y un valor y una variable, es decir, que nos va a devolver otro número. Por tanto, nosotros decimos acá afuera as double. ¿Qué significa? Ya hemos definido la firma de la función. Hemos definido el esqueleto principal de la función, donde le estamos pasando los dos parámetros de entrada y el tipo de valor de retorno. Entonces, ¿qué habíamos visto en la clase pasada? Vamos a decir que esta es la firma de la función con los parámetros de entrada y el tipo de dato de retorno. ¿Ya? Eso es lo que tenemos de antemano, ¿no es así? Ahora, ¿qué nos está faltando a nosotros? Ahora, habíamos dicho que yo siempre les dije que el segundo paso, por decir así, segundo paso, ¿cuál era? Crear una variable del mismo tipo de dato del valor de retorno. Entonces, ¿cuál es? Variable con el mismo tipo de dato de valor de retorno. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos, si es tipo double, vamos a crear la variable din resultado as double. Fíjense, en este caso, ¿cuál es en esta función de acá? Nosotros no nos crea esa variable, no nos crea esta variable de esta forma. Viene siendo, vamos a ponerle igual, hipotenusa. Hipotenusa. No nos crea esa variable, no está creada así porque como que la crea y le da valor al momento. Pero nosotros aquí
Visual Basic sí debemos crear la función. Para que vean cómo al final el algoritmo es el mismo, pero varían algunas cositas. ¿Y qué estamos haciendo acá? Pues una ecuación. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros vamos a hacerle. ¿Qué le estamos haciendo? La raíz cuadrada. ¿Cómo se saca la raíz cuadrada? Aquí estamos multiplicando y la raíz cuadrada. Vamos a comenzar. Vamos a decir, hipotenusa va a ser igual SQRT, vamos a ver, miren acá tenemos una función y que nos dice que le tenemos que pasar un número y que nos va a devolver otro número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que llevarlo al cuadrado. No sabemos cómo llevar al cuadrado, no importa. Vamos a hacerlo como lo hicimos en ese momento en Trinket, que tampoco sabíamos en ese momento, nosotros no sabíamos cómo llevar al cuadrado. Si se fijan, no lo estamos llevando, no lo estamos elevando al cuadrado, pero ¿qué es lo que hacíamos? Lo multiplicamos 2 veces. Todo es válido. Vamos a hacerlo así mismo en acá. Vamos a hacerlo tal cual. ¿No es así? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que multiplicar. ¿Y quiénes son esas catetos que nosotros, mírenlo acá, estos valores de entrada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que tenemos que una suma. Entonces, miren, vamos a ir creándolo y una multiplicación dentro. Entonces vamos a decir X, vamos a crearlo primero así, X por X más Y por Y. ¿Ya? Y fíjense acá que es lo que estamos haciendo, estamos multiplicando al cuadrado, no sabemos ahora aquí cómo multiplicar al cuadrado, no nos calentamos con eso, multiplicamos, sumamos y le hallamos el valor. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Tercer paso, dar valor a la variable de retorno, ¿ya? En este caso es sencillo, en otros casos quizás tengan que hacer muchas más cosas, pero no nos importa. Y ahora el cuarto, ¿cuál es el cuarto paso? ¿Cuál es el cuarto paso? Retornar la variable con el resultado. Y esto que tenemos acá, este cuarto paso es esto que dice aquí, return. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Recuerdan, ponemos el nombre de la el nombre de la función, lo repetimos, igual aquí a la variable que tiene ese resultado, hipotenusa. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que redondearlo. ¿Cómo nosotros redondeamos un valor? ¿Quién me dice? ¿Cómo redondeamos un valor? Con el round. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Round, míralo acá, ¿qué nos está diciendo? Que le pasamos un número, el número lo tenemos en la variable hipotenusa y lo podemos redondear. ¿A cuántos valores? Vamos a decir a 0 valores decimales. Y lo redondeamos. Guardamos y acá ya tenemos la función hipotenusa. Vamos a probar si esa función hipotenusa no funciona. Para que la redundancia que diga Pitágoras, decimos acá Pitágoras. La función vamos a guardarlo. A ver si lo guardé. Pitágoras. Y debería salirnos acá. Pitágoras. Pitágoras. ¿Y qué le vamos a pasar? 2 valores. Vamos a ver si no funciona, no nos está tomando el nombre de la función. No me está tomando. No puedo creer que lo haya hecho. Claro, ¿ven? ¿Por qué no me lo está tomando? Porque al final les dije, no lo hagan en una hoja, háganlo en el módulo, y lo escribí en una hoja. Vamos a copiar y ponerlo en el módulo. Por eso no me estaba viendo el
ejercicio, ¿ya? Porque si no lo llamo desde la hoja en específico, entonces no me ve lo que yo hago, ¿ya? Si yo lo hago en los módulos, lo puedo utilizar en cualquier hoja. Ahora sí vamos a buscar la función Pitágoras y fíjense ahora cómo nos aparece la función Pitágoras. Ponemos 9,9 y vamos a ver si nos funciona. Y nos está dando un valor. Se recuerda que cuando lo hicimos en Trinket nos daba el mismo valor. Entonces aquí ya vemos cómo nos está funcionando la función. Es una forma de verificar rápidamente si nos está funcionando. Y acá, ¿qué hicimos? Pues hicimos la primera función. Ahora tenemos que hacer Pitágoras 2. ¿Ya? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la segunda, que dice función Pitágoras 2, que nos está diciendo que tiene dos parámetros, distancia y costo. Entonces decimos distancia as double, coma, costo as double. Se recuerden que esto era un ejercicio que los ayudaba para la tarea, que esto es para hallar la distancia entre dos puntos, y recuerden que la distancia entre dos puntos la hacíamos porque teníamos, digamos, que las coordenadas X e Y, y cuando nosotros poníamos era la distancia transversal que había desde un punto a la otra, y eso era la hipotenusa. Por eso acá, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer en Pitágoras 2? Dado una distancia y un costo, decir cuánto me va a costar ese viaje, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que me está devolviendo? También me devuelve un valor. As double. ¿Ya? Y ahora aquí, que le creamos la variable din valor as double, la variable del mismo tipo de datos, y ahora le vamos a dar valor a la variable. ¿Y qué me está diciendo? Pues que yo tengo que multiplicar distancia por el costo. Distancia por el costo, la tenemos acá. Fíjense que hay ahora aquí, como se ve mucho más corto, la función, porque lo que hice fue no poner comentarios y como que lo vean más limpio, pero es igual de sencillo que el anterior. Pitágoras 2 ahora va a ser igual aquí al valor, que también tenemos que redondearlo. Entonces nosotros decimos, podíamos haber hecho, ¿qué es lo que podíamos haber hecho, por ejemplo? Vamos a dejarlo por acá. Pasar aquí y vamos a hacerlo aquí. Podíamos haber hecho el round, podíamos hacerlo acá también. Podríamos hacerlo acá, le pasamos esto, 0, y redondeamos aquí, y ya el valor se retornaba redondeado. Entonces aquí ya tenemos dos funciones, estas dos funciones que tenemos acá. Ahora esto que tenemos acá, que en Trinket no lo vemos como una subrutina, sino como parte así como del programa en general, nosotros aquí en Visual Basic no podemos, digamos que, ponernos a programar aquí debajo sin agruparlo en una estructura, y esa estructura es una subrutina. Entonces esta parte de este programa para nosotros se traduce en una subrutina. Programa, vamos a ponerlo así, y esta subrutina, entonces vamos a ir haciendo cada uno de estos pasos, ¿ya? Este prompt que nosotros veíamos acá en Trinket, al principio les dije, el prompt lo vamos a convertir en ¿qué? En un input box. Entonces, ya sabemos que tenemos que crear las variables. Si se fijan aquí, la creación de la variable y la asignación y la inicialización, asignación del valor inicial, ocurre en la misma línea de código. En Visual Basic tenemos que hacerlo en dos líneas de código. Una, donde decimos din x as double y din y as double. Primero tenemos que crear la variable y luego tenemos que darle el valor, inicializarla, asignarle el valor, que eso lo hacemos entonces con un input box que nos dice escriba la X, ¿ya? Y ahora que vamos a decir, y vamos a poner una I, vamos a decir escriba la I. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿van conmigo? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Asumo entonces que no hay ninguna. Gracias, Dios. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Una tercera variable que nos están pidiendo el valor del viaje, como el valor por kilómetro del viaje.
valor del viaje, as double, y ahora aquí entonces también le pedimos ese valor al usuario, ponemos acá valor, es como para escribir menos, escriba el valor de cada kilo, escriba el valor de cada kilo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Fíjense cómo estas 3 líneas de código se traducen en 6 líneas de código en Visual Basic, pero el algoritmo es el mismo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que tenemos una variable resultado, donde vamos a guardar los resultados de esa función. Entonces nosotros tenemos que crear esa variable. Vamos a din resultado as double. ¿Por qué tenemos que crear esa variable? Aquí ya la tienen el inicializa, nosotros hacemos 2 pasos. ¿Por qué double? Porque la función Pitágoras 2, fíjense que ella está llamando inicialmente a la función Pitágoras 2, la función Pitágoras 2 que nos devuelve un doble. Por tanto, si yo voy a guardar el valor de esa variable, el valor de esa función en una variable, yo necesito que esa variable sea del mismo tipo de dato. Ojo, tiene que ser del mismo tipo de dato. Se lo dejo acá. Variable con el mismo tipo de dato que la función. ¿Ya? ¿Y qué decimos? Fíjense, resultado va a ser igual a quién, a Pitágoras 2. Ahora, Pitágoras 2, ¿qué me está pidiendo? Una distancia y un costo. ¿Qué sucede? Que esa distancia yo no la tengo, yo tengo que calcularla antes, ¿ya? Yo tengo que, esa distancia me la da Pitágoras, la función de Pitágoras. Entonces, ¿qué nosotros podíamos hacer? Vamos a hacerlo más sencillo. Ya yo sé que yo tengo primero que tener una distancia. Entonces, din, distancia, pero esa distancia me la da otra función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Distancia es igual a Pitágoras. Llamamos a Pitágoras y ahora a Pitágoras le pasamos aquí a esa X, esa Y que nosotros tenemos. Y ya sabemos que en esta distancia, en esa variable distancia, vamos a tener el resultado de esa distancia. Entonces venimos acá y decimos, me está pidiendo una distancia, ya yo la tengo en la variable de arriba que guardé el resultado, el valor del viaje. ¿Qué estoy haciendo? Desde una función estoy llamando a otra función. Y ahora que nos está faltando un print. En este caso, el print lo podemos hacer con un mensaje de texto que nos diga el valor del viaje fue de, dejamos un espacio, lo unimos con un ampersand y decimos resultado. Y el resultado tiene un round y le ponemos resultado, 0 y cerramos paréntesis. ¿Ya? ¿Qué podríamos haber hecho acá en este resultado? Se los voy a poner por acá también. Una función llama a otra función. Si quieren usar menos variables, Pitágoras 2. ¿Y qué va a hacer para obtener eso? Llamamos a Pitágoras 1. Por decirlo así, y Pitágoras llama a X, Y, cerramos paréntesis, y ahora ponemos el valor del viaje, ¿ya? Ambas líneas hacen lo mismo. Con una lo que hago es eliminarme una variable extra para calcular esa distancia, pero para que vean las dos formas y como les sea más fácil. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿entendieron? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Aquí, ¿qué es lo importante? Si se fijan, los algoritmos no son muy complicados, pero lo importante es ver cómo yo desde una función puedo llamar a otra función, desde una subrutina puedo llamar a más de una función, entonces vamos a probarla. Fíjense que ahora yo sí puedo probarlo desde acá, ¿por qué? Porque ahora yo voy a llamar a la subrutina programa. ¿Y qué nos está pidiendo? Escribo una X, no sé, vamos a poner una X 9 y una Y vamos a poner 20, números aleatorios. Y escribe el valor de cada kilómetro, 1500. Damos a aceptar. Y acá nos está dando un valor que tendríamos que revisar a ver si es el correcto, pero nos está dando el valor del viaje. ¿Por qué? Primero calculo la distancia y luego lo multiplico.
¿Dudas, muchachas, muchachos, hasta acá? ¿Dudas? ¿Entendieron el uso de las funciones? ¿Dudas? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio 2? Vamos a poner acá el resultado del ejercicio 2 y vamos a comenzar para que nos quede acá. Nos quede acá y no nos quede tan abajito. Solución, ejercicio 2. Vamos a leer qué nos dice el ejercicio 2. Este ejercicio salió en un certamen de cursos anteriores, ¿sí? No recuerdo si en ese momento usaba funciones, porque igual estaba modificado para la clase, pero sí de forma general en la web. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Tenemos una tablita con un número de asistente, el nombre, el apellido del evento. ¿Y qué nos dice? Cree la función no existe, donde le estoy pasando fila, columna y valor. Fíjense que básicamente nos dice no existe fila, columna y valor, y ya nosotros interpretamos que esos son los parámetros de entrada, la cual recibe como parámetro los enteros fila y columna, que corresponden a la fila y columna desde donde iniciará la búsqueda, y un texto que corresponde al valor a buscar. ¿Ya? La función debe retornar true si es que el valor no se encuentra en la columna indicada o false en caso contrario. Ten en cuenta que la búsqueda se llevará a cabo hasta que se encuentre una celda sin datos en la columna pasada como parámetro. Ahí yo me detengo y empiezo a analizar qué me están diciendo. Ya yo sé que es una función que yo le voy a pasar dos enteros y un string y que me va a devolver true o false. True o false, ¿qué significa? ¿Qué tipo de dato yo utilizaría en ese caso? ¿Quién me dice qué tipo de dato yo utilizaría? ¿Cuál es el tipo de dato de valor de retorno de esa función? Muy bien, Diego, Boolean. Por tanto, fíjense que el ejercicio no me lo dice directamente, pero yo tengo que identificar que es de tipo Boolean. Por tanto, ya yo tengo creada mi función. Ahora seguimos, porque esto no es llegar y ponernos a programar, como siempre les digo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora nos va a dar, ya sea, nos va a decir en qué fila vamos a comenzar y la columna. Fíjense que acá yo tengo 3 columnas con string. Entonces, básicamente me están diciendo a crear una función que yo pueda buscar lo mismo acá, que pueda buscar acá o que pueda buscar acá, porque me dicen en la columna en la que yo voy a buscar. Y me van a dar un nombre, me van a dar una cadena de caracteres. Y yo tengo que buscar esa cadena de caracteres en una de esas columnas en la que me digo. Básicamente, si me están diciendo que yo tengo que recorrer la columna hasta que encuentre la fila vacía, recorrer columna es igual a ¿qué? A ciclo. ¿Ya? Entonces ya yo sé que tengo que utilizar un ciclo. Sí o sí necesito utilizar un ciclo. Hay muchas condiciones para poner en el ciclo para que se detenga cuando yo llegue a esa fila vacía. Pero mi recomendación y una fácil es decir el ciclo mientras sea distinto de vacío, ¿ya? Y eso es como que fijo, todos los que vamos a utilizar casi siempre son distintos a vacío. Yo puedo poner que sea, mientras que sea distinto de empty, pero podemos utilizar de esta forma el vacío y es bastante sencillo de entender. ¿Ya? Entonces, ya yo sé que tengo que utilizar un ciclo. Ahora, me están diciendo de buscar un valor. ¿Cómo yo sé cuando encuentro el valor? Pues con una condición en la que yo verifique. ¿Qué es lo que yo haría antes de programar? Yo tengo un valor, voy a buscar mi apellido, Pereira. Empiezo a buscar y digo, Palmer, digo, el valor que se encuentra en la celda 3,3 es igual a Pereira, no, sigo para la siguiente. ¿El valor que se encuentra es igual? No, sigo para la siguiente. ¿El valor es igual? No. Y cuando yo lo encuentre, yo tengo que tener una variable que me sirva como de bandera y decir, hola, aquí lo encontré. Y entonces ahí es que yo utilizo un if, y si lo encuentra, la variable que yo uso como esa bandera va a tomar un valor. En este caso, si me dice retornar true o false, esa variable va a ser una variable que me diga true
en caso de que lo encuentre. Como no hemos aprendido a saber cómo salir del ciclo, cuando lo encuentre no importa, nosotros recorremos el ciclo y ya esa variable no importa que lo recorra hasta el final, si esa variable tiene true, no va a cambiar. Y ese algoritmo que les he dicho, vamos a hacerlo ahora. Solución del ejercicio y vamos a crear la función. Función, de manera general, ¿entendieron la idea del algoritmo? ¿Lo entendieron, muchachas, muchachos? Súper, gracias Francisca, gracias Diego. Entonces, vamos a crear función que nos está diciendo no existe. No existe, que le tenemos que pasar como parámetro. Nos están diciendo que una fila as integer, nos están diciendo entero, coma, columna as integer, porque nos están diciendo que es un entero, y nos están diciendo que valor de tipo string, ¿ya? Nos están diciendo que es un texto. Y que nos va a devolver, como bien nos dijo Diego, un de tipo boolean. Entonces, de tipo boolean, y hemos creado la función que nos están pidiendo. Ya creamos la función ahora. Vamos a ver qué más necesitamos. Fíjense, un detalle de esta función. La función debe retornar true si no está. Es importante. ¿Por qué? Porque la función nos dice no existe. Entonces, es como que si no está, es true, y si está, es false. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a crear la variable din está, por ejemplo, as boolean, la variable que tiene que ser del mismo tipo de dato de la función. Y ahora podemos comenzar nuestro ciclo. Si nos falta alguna variable por el camino, ya veremos. Do while cells, ¿en cuál? En fila, coma, columna, en cuál, en la que pase el usuario, punto value, distinto de vacío. Fíjense que es lo mismo, ya que nosotros conocemos loop. Y ahora, ¿qué decimos? Fíjense que esta variable es la que nos va a decir si está o no está. Entonces, si no está, esa variable debe ser true, y si está, debe ser false. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Yo voy a inicializar esa variable en el valor que yo quiero que me devuelva si no ocurre algo, ¿no? Entonces, si no está, yo voy a decir que es true. Entonces, si yo la encuentro, la voy a cambiar a false. Es decir, que yo le voy a dar una única oportunidad de cambiarlo a false. ¿Qué significa? Que si no entra nunca al ciclo, va a seguir con el valor de true. Entonces, disculpen, si no entra el if, siempre va a salir con el true. Entonces decimos if la celda que yo estoy visitando en ese momento, en esa iteración del ciclo, punto value, es igual ¿a quién? Al valor. ¿Ya? Then y en if. ¿Ya? Para que no se me olvide. Fíjense que yo no he hecho nada dentro del if todavía. Que yo estoy diciendo lo que les decía acá. Estoy en la columna, en la posición, en la celda 3.3. Voy a verificar si ese nombre es igual, ese apellido es igual al apellido a Pereira. Yo voy a verificar. ¿Y Pereira qué es? El valor que yo le estoy pasando a la función. Y 3.3 es la celda que yo estoy revisando en la primera iteración del ciclo. En la segunda iteración del ciclo ya sería en la 4.3. 4,3, pero eso me lo va a estar dando aquí en esto que nosotros tenemos acá. Tiene que ser genérico. Ahora, si eso ocurre, la función está, que me va a decir, me va a cambiar de valor y me va a decir que es false. ¿Ya? Es decir, que si nunca entra aquí, es porque no está. Y ya ella tiene ese valor que me va a devolver. ¿Y qué me está faltando? Sí o sí yo necesito aumentar mi ciclo, la fila de mi ciclo, para que me vaya pasando fila a fila en cada momento. ¿Ya? Y como toda función me tiene que devolver un valor, por tanto yo copio el valor de la función, va a ser igual a quién, a esta. ¿Qué significa? Que me va a devolver true si no está y me va a devolver false si está. Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Entendieron cómo funciona la función? Vamos a probar, vamos a ver si nos sirve este código. Vamos a guardar y vamos a probarla acá. Que decimos es igual a no existe, miren acá la tenemos.
¿Y qué le tenemos que pasar? Una fila, decimos que es la fila 3, punto y coma, ahora tenemos que pasarle una columna, yo quiero que me busque por los apellidos, que es la columna 3, punto y coma, y voy a buscar, lo pongo entre comillas porque es una palabra, cerramos. ¿Y qué nos debe devolver? Nos debe devolver, si no está, ¿qué nos debe devolver? True o false. Cuando yo dé enter, si la función está correcta, ¿qué debe aparecer en la celda? ¿Qué debe aparecer? Debe aparecer verdadero, porque no está. Y nos está faltando, ¿sí? Faltó algo que no cerré. Que no cerré, fíjense que aquí puse un loop con muchos bajos. Y por eso no me lo estaba reconociendo. Vamos a guardar nuevamente y vamos a ejecutar nuestra función. ¿Y qué nos dice? Verdadero. ¿Por qué? Porque el apellido no está. Vamos a probar con un apellido que sí esté y ahora aquí nos va a decir false. Y está funcionando nuestra función. ¿Dudas, muchachas, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Entonces, seguimos. Ya hicimos este primer ejercicio. Acá tenemos parte del ejercicio también. Ya aquí hicimos la función, ya comprobamos que nos está, vamos a poner acá, comprobando que la función está correcta. Es una forma de nosotros saber si la función está correcta, pues es probando esa función sin tener que seguir programando. ¿Ya? Esta es una función rápida de nosotros saber si está funcionando correctamente nuestra función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos está diciendo acá? Implemente una subrutina desde la cual verifique si los valores de la columna M se encuentran en la columna C de la tabla de asistentes. Escriba en la columna N al lado de cada valor si se encuentra o no. Escriba sí, si está, y no, si no está. Vamos a ver qué nos están diciendo. Acá tenemos una tabla con, aquí más que nombres, es apellidos, ¿ya? Tenemos una tabla con apellidos y asistencia y queremos saber si asistieron o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar este nombre acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Buscar ese nombre allí. Si se fijan, si yo quiero, ya yo tengo esa función que me dice si existe o no, que yo puedo decir, mira, busca en la columna de los nombres, o busca en la columna de los apellidos, o busca en cualquier apellido, en la columna del evento, a ver si existe. En este caso me está pidiendo los apellidos, por tanto, yo voy a revisar en la columna 3. ¿Y qué es lo que tienen que fijarse? Que al final esto que yo acabo de hacer acá, tengo que repetirlo. ¿Y cuántas veces voy a repetirlo? Esta cantidad de veces, ¿ya? ¿Por qué voy a repetirlo esta cantidad de veces? Porque ahora yo voy a buscar este nombre acá, ¿ya? Yo voy a buscar aquel nombre, lo voy a buscar acá. Por tanto, mi ciclo es para recorrer esta tabla que yo tengo acá. Y en cada ejecución, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Llamar a la función que me va a decir si está o no está. ¿Entendieron la idea general? Disculpen, ¿entendieron la idea general? Ah, ya, sí. Vamos acá de nuevo, no había visto un mensaje, digo. La función está, si se fijan, tiene como su trampilla, ¿ya? Porque esta función, la función como tal se llama no existe, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo es que si no existe nos devuelva valor verdadero. Por tanto, este nombre que yo estoy buscando acá existe, y si existe, me devuelve falso porque existe. Si no existiera, me devuelve verdadero. Porque nos está diciendo acá, la función debe retornar true si existe. Disculpen, si no existe el valor. Es como, no existe este nombre, si no existe, es verdad, no existe. Es lo que nos está devolviendo esa función.
como que no es leerla a la rápida y qué es lo que nosotros haríamos, digamos, que de forma automática, devolver true si es que existe. Y no, aquí te devuelve true si es que no existe. ¿Entendiste ahí, Diego? ¿Cuál es la idea? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es solo una trampa. Aquí, la trampa está en qué valor yo le voy a dar aquí a la variable, aquí y acá, ¿ya? Es lo que es donde está la trampa, pero el algoritmo es lo mismo. Si yo devolviera true si está, aquí yo le doy false y aquí le daría true. Es una trampita como para que, digamos, no se vayan con la primera idea de no leer bien y hacerlo como yo creería que estaría bien. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahora la subrutina. Vamos a ver, subrutina, vamos a ponerle buscar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Acá necesitamos recorrer una tabla, pues nosotros creamos din fila as, din fila as integer, y no vamos a necesitar la columna porque sabemos que va a ser lo de la columna M. Esta es la fila del valor buscado. ¿Ya? Para que sepan que es en la columna M, es columna M. Para que sepan entonces, esa fila es lo primero que tengo que hacer, inicializarla. ¿En qué valor? Vamos a buscar acá. Fíjense que esta comienza en la fila 5. Por tanto, le digo aquí fila 5, porque es la fila que yo voy a recorrer. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a decir? Si yo voy a recorrer fila, como siempre les digo, fíjense que ya es como casi una secuencia fija de acciones, ¿sí? While cells, fila, coma, vamos a ver qué columna es la M. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ponemos 13. Punto value distinto de vacío. Y que le ponemos el loop para que no se nos olvide. Aquí ese cells, yo podría haber dicho, si no quiero ponerme a contar, yo digo range, y que le digo M, muchos también lo utilizaron así en el certamen, M, fila, punto value, ¿ya? Si lo quieren hacer de esa forma, para no ponerme a contar en qué columna es la que se encuentra, lo pueden hacer así también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si yo tengo que verificar si este nombre se encuentra acá, siempre que yo necesito hacer una verificación, yo tengo que utilizar un if, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó en el certamen? Era lo mismo del certamen, que íbamos a sumar según si aplicaba o no. Era lo mismo. Yo tengo que buscar, yo eso no lo pongo en el ciclo, en la condición del ciclo, sino que lo pongo dentro del ciclo en una condición. Que le decimos if. Ahora, ¿qué sucede? Que este if es un tanto diferente, ¿no es así? Y este if, yo quiero buscar este valor acá. Pero ya yo tengo una función. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que verificar si esa función me devuelve verdadero o me devuelve falso. Entonces, ¿qué decimos? If, miren, la función no existe, donde le vamos a pasar una fila. ¿En qué fila comienza? Comienza en la fila 3, ¿no es así? Coma, es la columna C, por tanto, la columna es la 3, ¿no es así? Ahora verificamos, ¿y cuál es el valor que le voy a pasar? Cuando estuvimos verificando acá, fíjense que yo le pasaba directamente el valor, pero ahora yo no le voy a pasar directamente el valor porque si no pruebo un único valor. No puedo hacerlo fijo, tengo que hacerlo dinámico. Y esa dinámica que me la da, que aquí este valor de acá va a estar cambiando según la fila que yo esté revisando. ¿Y qué es? La fila esta que tenemos acá. Es el valor que se encuentre en ese momento. Entonces, si esa función me devuelve, falso, ¿qué significa? ¿Que está o que no está? Si me devuelve falso, ¿qué significa? ¿Que está o que no está? Si la función que acabábamos de hacer nos devolvía falso, significa que estaba. Entonces, si yo pongo falso, pongo el then,
¿Qué significa? Vamos a poner el en if, ¿ya? Fíjense que el ejercicio nos dice, si se encuentra en la tabla, si este valor que yo estoy buscando acá se encuentra acá, yo en la columna N tengo que decir que sí. Entonces, si está, es porque, miren acá, fíjense que Palmer está y me devuelve falso. Entonces, si Palmer está y esto es igual a falso, entonces yo tengo que escribir un sí en la columna. Entonces, en la celda que corresponde en la columna N. Entonces, ¿cuál es esa? Yo pongo acá este valor. Miren, fíjense como yo copio y pego. Ahora en lugar de la columna M es en la columna N, por tanto es 14. Va a ser igual a ¿quién? Así. Y si no, es porque está. Entonces yo pongo esto es igual a no. ¿Y qué nos está faltando en nuestro ciclo? Lo de siempre, fila igual a fila más 1. ¿Ya? Y terminamos nuestro algoritmo. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿entendieron? ¿Qué es lo que hice? Repito nuevamente. Vamos a ver cómo funciona y vemos entonces lo que ustedes quieran. Vamos a ver si nos funciona, si tenemos que arreglar algo. ¿Ya? Ejecutamos la macro. Vamos a ver acá para que puedan ver. Macro que nos dice buscar. Ah, claro, y aquí puse 13. ¡Y qué emoción! Nos puso acá y esto no se deshace. Ahora no se deshace lo que hice con los números, con los nombres, pero porque ven, aquí dejé 13 en lugar de 14. Entonces, acá no nos escribió el no, pero no funcionó la subrutina. ¿Ya? Aquí igual había puesto nombres. Lo podemos volver a hacer cada vez que tenga un nombre. ¿Ya? Y lo probamos nuevamente. Vamos a probarlo. Probamos ahí todos los nombres que tenemos. ¿Ya? Y vamos a ejecutar nuevamente nuestra macro porque me escribió donde no tenía que escribir. Borramos y ejecutamos. Buscar. Y fíjense cómo nos escribe sí, si está, y no, si no está. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hicimos? Lo mismo hicimos acá, pero ahora es repetido durante toda una tabla. ¿Entendieron acá, muchachas, muchachos, qué fue lo que hice? Todo bien, profe. Entonces, si entendieron esta parte, vamos a jugar un poquito. Ya al terminar esta semana, ya tenemos que saber trabajar con funciones, tenemos que saber crear una función, tenemos que saber pasarle los parámetros a una función, tenemos que saber cómo crear la variable que nos va a permitir devolver el valor de esa función y además cómo llamar a esa función, ya sea desde el Excel directamente, es decir, desde acá llamar a la función que nosotros creamos, que puede ser por acá, como yo siempre se las escribo directamente, o nosotros podemos venir acá en insertar función, y si nosotros ponemos acá funciones definidas por el usuario, nos salen las funciones que nosotros hemos creado, ¿sí? Es otra forma también de llamar a la función, o ya sea llamando a las funciones directamente desde la programación, ya sea desde otra subrutina, o sea desde otra función que también podemos llamar una función dentro de otra función. ¿Ya? Vuelvo y les repito, mi recomendación, muchachas, muchachos, es que comiencen a hacer en la tarea, los estudiantes que vayan a entregar la tarea 5, que comiencen con esta parte de funciones y luego seguimos con los formularios que ya los veremos en la semana que viene. Esta semana es muy posible que también tengan cuestionarios y posiblemente sea el último cuestionario que va a ser sobre formularios, que seguro va a estar disponible mañana o pasado. ¿Sí?
¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Entonces, tengan una linda semana, el fin de semana, lo que queda de semana, y nos vemos entonces el próximo lunes, ¿sí? Ya nos va quedando un poco menos, no se desanimen que ya estamos ya casi llegando a la recta final del curso, ¿sí? Chao, 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 profe, que profe. estén bien. chao, nos vemos, chao.